Evangelio de hoy. Lunes 29 de septiembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 1, versículo 47 al 51. En aquel tiempo, vio Jesús que se acercaba Natanael y dijo de él: Ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le contesta: ¿De qué me conoces? Jesús le responde: Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió: en verdad os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando Jesús ve venir a Natanael y pronuncia aquellas palabras llenas de verdad: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Nos encontramos con un momento que desvela el modo en que Cristo conoce profundamente el corazón humano. Pues no se limita a observar lo externo, sino que penetra en lo más íntimo de las intenciones, reconociendo la pureza de un hombre sincero, que a pesar de sus dudas, estaba dispuesto a dejarse guiar por la verdad. La reacción de Natanael ante las palabras de Jesús es de sorpresa y desconcierto, porque nadie podía conocer su interior con tanta precisión. Nadie podía reconocer su autenticidad sin haber compartido antes un diálogo prolongado. Y sin embargo, Jesús lo miró. Y en esa mirada divina se desnudó su corazón, mostrándonos que el Señor no necesita pruebas externas, porque Él conoce el interior de cada alma. La afirmación de Jesús acerca de Natanael es un consuelo para todos aquellos que luchan por vivir en la transparencia, para quienes se esfuerzan en ser sinceros consigo mismos y con Dios. Porque aunque el mundo muchas veces no valore la verdad, aunque otros nos juzguen por apariencias, el Señor reconoce la autenticidad. Y ese reconocimiento es la llave para entrar en su amistad. Cuando Natanael, aún desconcertado, pregunta ¿de dónde me conoces?, abre un espacio para el misterio del conocimiento divino. Porque cada uno de nosotros podría formular la misma pregunta, ya que Cristo nos conoce antes de que lo busquemos. Nos ama antes de que lo amemos. Y nos mira con ternura aun cuando caminamos lejos de su presencia. Jesús le responde a Natanael que lo vio cuando estaba bajo la higuera. Y aunque esa escena pueda parecer simple, encierra un misterio profundo. Porque la higuera en la tradición bíblica es símbolo de la vida privada, del espacio íntimo de reflexión y oración. Y allí, en ese rincón donde Natanael creía estar solo, ya estaba siendo contemplado por los ojos de Cristo. El gesto de ver a Natanael bajo la higuera es también una imagen de cómo Dios nos observa en lo oculto, cómo penetra en lo secreto de nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestras búsquedas silenciosas, y como en cada momento de soledad Él ya está presente, aguardando a que levantemos la mirada para reconocerlo. Ante esta revelación, Natanael no puede contener su fe y proclama con valentía: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y esta confesión brota no de una lógica humana, sino de una experiencia interior, de sentirse plenamente conocido y amado. Porque solo cuando alguien nos toca en lo más profundo,
nace en nosotros la certeza de que hemos encontrado al Mesías. La confesión de Natanael se convierte en testimonio para todos los discípulos, porque muestra que el encuentro con Cristo es siempre personal, único, irrepetible, y que la fe no nace de argumentos externos, sino de la certeza de saberse mirados y amados por Dios, incluso antes de que lo buscáramos conscientemente. Jesús responde a la confesión de Natanael prometiéndole cosas aún mayores. Porque el camino de la fe no se detiene en el primer encuentro, sino que siempre abre nuevas dimensiones, nuevas revelaciones, nuevos signos del amor divino. Y quien se atreve a creer nunca deja de sorprenderse de lo que Dios es capaz de obrar en su vida. Jesús anuncia a Natanael que verá el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Y esta imagen nos remite a la visión de Jacob en Betel, donde se reveló la escalera que unía la tierra con el cielo, mostrando que en Cristo se cumple definitivamente esa unión. Porque Él es el puente vivo entre Dios y los hombres, el mediador que une lo divino con lo humano. La promesa del cielo abierto es, en realidad, la invitación a reconocer que con Cristo se inaugura un tiempo nuevo, en el que las distancias entre lo divino y lo humano se acortan. Porque el Verbo eterno se ha hecho carne y habita entre nosotros. Y en él encontramos la posibilidad de vivir una comunión real y plena con el Padre. Algo que antes parecía inaccesible. El cielo abierto no es solamente una visión futura, sino una experiencia presente para el creyente. Porque cada vez que oramos, cada vez que nos acercamos a los sacramentos, cada vez que abrimos nuestro corazón a la palabra, participamos de esa unión misteriosa entre el cielo y la tierra. Y nos hacemos testigos de la obra de Dios en la historia. Natanael, que pasó de la duda a la confesión de fe en un instante, representa a todos aquellos que buscan sinceramente la verdad, aunque en un primer momento tengan resistencias. Porque el encuentro con Cristo tiene el poder de transformar la incredulidad en certeza, y la sospecha en confianza absoluta. El Señor se complace en la sinceridad, porque prefiere un corazón que duda pero busca con honestidad, a un corazón que aparenta creer pero vive en la hipocresía. Y este es el gran valor de Natanael, que no oculta sus dudas, pero tampoco se cierra a la evidencia del amor divino. Jesús no se escandaliza de la resistencia inicial de Natanael. Al contrario, lo reconoce como alguien auténtico. Y esto nos enseña que Dios no teme nuestras preguntas. No se ofende por nuestras incertidumbres, siempre que estén acompañadas de un deseo sincero de hallar la verdad. Porque en esa búsqueda se manifiesta la verdadera fe. La mirada de Jesús a Natanael es la misma mirada que nos alcanza a cada uno. Una mirada que conoce nuestro pasado, que comprende nuestras luchas, que respeta nuestra libertad, pero que al mismo tiempo nos invita a dar un paso más allá, a confiar en que Él es el Hijo de Dios que nos guía hacia el reino. El reconocimiento de Jesús como Rey de Israel no es un simple título político, sino una proclamación mesiánica. Porque Natanael reconoce en él al esperado, al que trae la plenitud de las promesas. Y esto anticipa la proclamación universal que luego harán los discípulos tras la resurrección, cuando confiesen a Cristo como Señor de toda la creación. El pasaje de Natanael nos recuerda que la fe es un proceso, que comienza en un encuentro personal, se afianza en la confesión de Cristo como Señor, y se abre continuamente a nuevas experiencias de gracia.
Porque Dios siempre tiene cosas mayores que mostrarnos. Y nunca terminamos de descubrir la grandeza de su amor. La visión de los ángeles subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre es una invitación a contemplar a Cristo como el lugar del encuentro. Como el templo vivo. Como la verdadera morada de Dios entre los hombres. Y este reconocimiento cambia nuestra forma de vivir la fe. Porque ya no buscamos signos exteriores, sino que descubrimos que en él todo está cumplido. Este pasaje es también un llamado a la confianza. Porque si Natanael fue capaz de reconocer a Cristo con una sola palabra reveladora, también nosotros podemos reconocerlo en los pequeños detalles de nuestra vida. En esos momentos en que nos sentimos mirados, comprendidos y acompañados por el Señor. Aún sin verlo con los ojos del cuerpo. La historia de Natanael nos muestra que Jesús no se equivoca al llamar. Porque incluso cuando parece que alguien no está dispuesto, basta una palabra suya para transformar el corazón. Y esto nos invita a no juzgar a nadie apresuradamente. Porque el Señor puede obrar maravillas en quien menos lo esperamos. El hecho de que Jesús lo llame verdadero israelita subraya la importancia de la fidelidad a la historia de salvación. Porque Natanael encarna la espera sincera de un pueblo que anhelaba al Mesías. Y Jesús mismo reconoce en él esa autenticidad. Dejando claro que la fe cristiana no anula las promesas antiguas, sino que las lleva a su plenitud. El diálogo entre Jesús y Natanael es breve. Pero su brevedad encierra una fuerza inmensa. Porque no son necesarias largas conversaciones para que la fe nazca, sino una sola palabra iluminada por la gracia. Un solo gesto cargado de verdad. Un solo encuentro que marca para siempre la vida de quien se abre al misterio. La fe de Natanael, nacida en un instante, nos recuerda que Dios actúa en el tiempo oportuno. Que cada persona tiene un momento de gracia en el que se revela la verdad de Cristo. Y que debemos estar atentos para no dejar pasar esa oportunidad. Porque una sola experiencia puede cambiar el rumbo de toda una existencia. Jesús no solo lo mira, sino que también lo elogia. Y este elogio muestra la pedagogía divina. Porque antes de corregir, antes de invitar a un compromiso mayor, el Señor reconoce lo bueno que ya existe en el corazón humano, fortaleciendo así la confianza y disponiendo el alma para recibir más. El encuentro con Natanael nos enseña que Jesús no pasa de largo ante la sinceridad, sino que la valora como un tesoro. Y esto es un aliento para quienes, a pesar de sus limitaciones, se esfuerzan en ser coherentes, en vivir en la verdad. Porque en esa autenticidad Dios encuentra un terreno fértil para derramar su gracia. El pasaje nos invita también a descubrir la dimensión comunitaria de la fe. Porque Natanael no llega a Jesús por sí solo, sino por la mediación de Felipe. Lo cual nos recuerda que todos somos llamados a ser instrumentos que conduzcan a otros al encuentro con Cristo. Mostrando que la misión es parte esencial de la vida cristiana. Felipe le había dicho: ven y verás. Y esa invitación sencilla se cumple plenamente en el encuentro de Natanael con Jesús. Porque lo que comenzó como un gesto humano de amistad, termina en una revelación divina que cambia su destino. Y esto nos enseña que nuestras palabras sencillas pueden abrir caminos hacia lo eterno. La fuerza del Evangelio no está en discursos elaborados, sino en la capacidad de llevar a otros al encuentro con Cristo. Porque solo Él tiene las palabras de vida eterna. Y nuestra tarea es simplemente señalarlo. Conducir a los demás hasta su presencia, para que Él haga el resto en el corazón de cada uno.
El camino de Natanael, que pasa de la sospecha al reconocimiento del Hijo de Dios. Es también el camino de muchos creyentes, que comienzan con dudas, con preguntas, con cierta resistencia, pero que finalmente, al sentirse profundamente conocidos y amados, proclaman con firmeza que Jesús es el Señor. El paso de Natanael del escepticismo a la fe nos enseña que no hay distancia demasiado grande para la gracia de Dios. Porque lo que parecía un corazón duro se convierte en testimonio vivo. Y lo que parecía incredulidad se transforma en confesión de esperanza. Recordándonos que nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por el amor del Señor. La invitación de Jesús a ver cosas más grandes es una promesa que atraviesa toda la vida cristiana. Porque siempre hay algo nuevo que descubrir en el misterio de Dios. Siempre hay un horizonte más amplio al cual mirar. Y siempre hay una revelación más profunda para quien persevera en la fe y se deja guiar por el Espíritu. El cielo abierto simboliza que las barreras entre lo humano y lo divino han sido derribadas. Y esto significa que cada acto de fe nos conecta con la eternidad. Que cada oración sincera toca el corazón del Padre. Y que cada gesto de amor participa de esa corriente de gracia que une la tierra con el cielo. Natanael, al ser testigo de esta revelación, se convierte en símbolo del creyente que descubre que la fe no se reduce a cumplir normas, sino que es entrar en una relación viva con Cristo, quien nos muestra la gloria del Padre y nos hace partícipes de los misterios celestiales ya desde esta vida. El hecho de que Jesús lo haya visto bajo la higuera tiene un significado profundo. Porque la higuera en la tradición bíblica es signo de paz, de oración y de reflexión. Lo que indica que el Señor lo había contemplado en su búsqueda silenciosa. Y que conoce incluso los deseos más íntimos de quienes lo esperan con sinceridad. Este detalle nos recuerda que el Señor ve más allá de nuestras palabras. Que su mirada penetra hasta lo más hondo del corazón. Y que aun cuando creemos que nadie percibe nuestras luchas interiores, Él está allí, acompañando, comprendiendo y preparando el momento oportuno para revelarse. La sorpresa de Natanael muestra cómo la fe auténtica no nace de cálculos humanos, sino de la experiencia de sentirse descubierto y amado por Dios. Porque es ese encuentro personal el que rompe las cadenas de la duda. Y abre paso a la certeza de que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. En el diálogo entre Jesús y Natanael descubrimos que Dios no se limita a responder preguntas, sino que se adelanta a nuestros pensamientos. Conoce nuestras inquietudes antes de que las expresemos. Y se revela de manera sorprendente para que la fe no dependa de razonamientos humanos, sino de la gracia que brota de su presencia. La confesión de Natanael, que proclama a Jesús como Rey de Israel, es un anticipo de la proclamación universal que más adelante se extenderá a todas las naciones. Porque lo que comienza como una experiencia personal termina abriendo el horizonte de la misión, en la que Cristo será reconocido como Señor del universo entero. El pasaje también nos invita a reconocer que la fe auténtica siempre está acompañada de humildad. Porque quien se sabe mirado y conocido por Dios no se engríe, sino que se postra agradecido, consciente de que ha sido escogido no por méritos propios, sino por la pura misericordia del Señor. La imagen de los ángeles ascendiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre evoca la escalera de Jacob, pero ahora no como un sueño lejano, sino como una realidad presente en Cristo, quien se convierte en el punto de encuentro definitivo entre Dios y la humanidad, revelando que Él es el camino, la verdad y la vida. Esta revelación nos enseña que Jesús no es solo un maestro,
sino la presencia misma de Dios entre nosotros. El mediador por excelencia. El puente que une lo terrenal con lo eterno. Y que en él encontramos la plenitud de todas las promesas que durante siglos aguardaron cumplimiento. La respuesta de Jesús a Natanael, prometiéndole cosas mayores. Es también un llamado a no conformarnos con lo ya vivido en la fe. Porque siempre hay un camino más profundo por recorrer. Un signo más claro por descubrir. Y una experiencia más plena del amor divino que nos espera. El Señor nos invita constantemente a ampliar nuestra mirada. A no quedarnos atrapados en lo inmediato, sino a abrirnos al misterio de lo eterno. Sabiendo que su obra en nosotros no termina con una primera conversión, sino que se renueva día tras día con nuevas manifestaciones de su gracia. La experiencia de Natanael refleja que la verdadera fe es dinámica, que no se estanca en una sola revelación, sino que se alimenta de una continua apertura a lo que Dios quiera mostrar. Porque sólo así el corazón permanece vivo y dispuesto a recibir los tesoros inagotables del reino. Jesús reconoce lo que hay en el corazón de Natanael. Y de este modo nos muestra que Él no juzga por las apariencias, sino que ve la autenticidad interior. Lo que nos invita a vivir con transparencia. Sabiendo que lo que más agrada a Dios no son las apariencias externas, sino la sinceridad de un corazón que lo busca con verdad. El pasaje también es un recordatorio de que cada encuentro con Cristo es único. Porque así como llamó a Natanael de una manera particular, también nos llama a cada uno de forma personal. Conociendo nuestras historias, comprendiendo nuestras luchas, y ofreciéndonos la gracia adecuada para nuestra propia conversión. La promesa de ver el cielo abierto nos impulsa a vivir con esperanza. Porque en medio de las pruebas, en medio de las dudas y dificultades, sabemos que hay una realidad más grande que nos espera. Una realidad en la que Dios mismo se manifiesta plenamente y nos colma de su luz. El camino de la fe no siempre es inmediato. Pero lo que ocurrió con Natanael nos recuerda que puede cambiar en un instante. Porque cuando el corazón está dispuesto, basta un gesto del Señor para transformar la vida entera. Y para hacernos partícipes de la plenitud del reino. La respuesta de Natanael es un modelo de cómo debemos reaccionar ante el llamado de Cristo. No con excusas interminables. No con evasivas. Sino con una confesión clara y contundente. Porque el encuentro con Jesús no admite medias tintas, sino que exige una entrega total de la vida. El reconocimiento de Jesús como Hijo de Dios revela que la fe auténtica siempre conduce a la adoración. Porque quien descubre la grandeza de Cristo no puede permanecer indiferente, sino que se siente impulsado a rendirle homenaje, a reconocerlo como Señor, y a entregarle todo lo que es y todo lo que tiene. Este pasaje nos enseña también que la fe es contagiosa. Porque lo que comenzó con Felipe invitando a Natanael, termina en una proclamación que edifica a la comunidad. Y así descubrimos que nuestra propia fe puede ser instrumento para que otros se acerquen a Cristo y lo reconozcan como Señor. La promesa de Jesús de mostrar cosas mayores no es solo para Natanael, sino para todos los que creen. Porque en cada generación el Señor sigue revelando su gloria. Sigue manifestando su poder. Y sigue invitándonos a ser testigos de maravillas que superan nuestra imaginación. La escena nos enseña que la fe comienza con un encuentro personal. Pero no termina allí, sino que se abre a una historia más grande. Porque quien ha conocido a Cristo está llamado a caminar con Él, a crecer en su amor,
y a participar de la misión de anunciarlo al mundo. La reacción de Natanael es también una lección de prontitud. Porque no demora su respuesta. No exige más pruebas, sino que se entrega inmediatamente a la verdad reconocida, recordándonos que cuando el Señor se revela, lo único sensato es acogerlo sin reservas. Este pasaje es un llamado a la confianza absoluta. Porque si Jesús conoce lo más íntimo de nuestra vida, entonces no tenemos nada que temer, ya que en su presencia nuestras fragilidades no son condenadas, sino iluminadas y transformadas por la fuerza de su amor. El diálogo de Jesús con Natanael muestra que la fe no se impone por la fuerza, sino que se ofrece como un don, y quien la recibe lo hace libremente, movido por la certeza interior de haber sido alcanzado por la mirada misericordiosa de Dios. El testimonio de Natanael nos recuerda que la fe auténtica siempre desemboca en misión. Porque quien ha experimentado la presencia de Cristo no puede callar, sino que se siente impulsado a compartir la buena nueva, para que otros también lleguen a conocer la alegría del Evangelio. El cielo abierto anunciado por Jesús es el horizonte de nuestra esperanza, porque nos asegura que la historia no termina en lo terrenal, sino que está abierta a lo eterno, y que cada paso de fe nos acerca más a la plenitud del reino donde veremos la gloria de Dios sin velos. El testimonio de Natanael nos invita a reflexionar sobre cómo Dios actúa en lo oculto. Porque lo que parecía un detalle sin importancia, como estar bajo una higuera, se convierte en el punto clave para reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Y esto nos muestra que nuestras acciones más pequeñas pueden tener un peso eterno cuando son vistas por los ojos de Cristo. Cada palabra que pronunció Jesús hacia Natanael revela una pedagogía divina. Porque no lo obliga, no lo acusa, sino que lo interpela desde la verdad de su corazón. Y de ese modo nos enseña que el camino hacia la fe no pasa por la imposición, sino por el descubrimiento gozoso de saberse amado y conocido por Dios. El pasaje muestra cómo Jesús no se conforma con que Natanael lo reconozca, sino que lo impulsa a una fe mayor. Porque creer que Él es el Hijo de Dios es apenas el comienzo. Y lo que vendrá después será aún más glorioso. Cuando el cielo mismo se abra y los ángeles testifiquen que Él es el mediador supremo. La promesa de cosas mayores tiene también un sentido escatológico. Porque apunta a la revelación final donde Cristo será plenamente manifestado. Y en este anuncio se encierra la esperanza de todo creyente. La certeza de que lo que hemos visto hasta ahora es apenas un anticipo de la gloria que está por venir. En la figura de Natanael también reconocemos nuestras propias dudas iniciales. Esas preguntas que surgen cuando nos enfrentamos al misterio de la fe. Y descubrimos que el Señor no las rechaza, sino que las transforma en ocasión para mostrar su poder y para llevarnos a una convicción más firme. Cada creyente puede verse reflejado en este episodio. Porque todos en algún momento hemos dudado de la procedencia de Cristo. Todos hemos tenido momentos de incertidumbre. Y sin embargo, el Señor, con su paciencia infinita, nos ha mostrado signos que han fortalecido nuestra fe y nos han permitido proclamarlo como Señor. El cielo abierto es una metáfora de la comunicación directa que tenemos ahora con el Padre por medio de Cristo. Porque ya no hay un velo que nos separe de su presencia. Y esta revelación nos asegura que nuestra vida de oración no es un monólogo vacío, sino un diálogo real con el Dios que escucha y responde. Jesús es presentado en este pasaje como el nuevo templo. Porque si antes el pueblo encontraba a Dios en un lugar sagrado, ahora es en la persona de Cristo donde se manifiesta la plenitud divina.
Y de este modo comprendemos que la fe cristiana no es una religión de espacios físicos, sino de relación viva con el Hijo del Hombre. La reacción de Natanael, que pasa del escepticismo a la adoración, es también un llamado a no despreciar los comienzos pequeños. Porque incluso una duda inicial puede convertirse en puerta de entrada a una fe robusta. Siempre que estemos dispuestos a dejarnos sorprender por la acción del Señor. Este pasaje nos enseña a valorar la invitación que otros nos hacen hacia Cristo. Porque si Felipe no hubiera insistido en decirle ven y lo verás, Natanael quizá habría permanecido en su duda. Y así comprendemos que nuestra misión también consiste en acercar a otros al encuentro personal con el Señor. La mirada de Jesús sobre Natanael es la mirada que todos necesitamos. Una mirada que nos descubre sin condenarnos. Que nos revela lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Y que nos impulsa a confiar en el amor de Dios que nos sostiene más allá de nuestras debilidades. El anuncio de los ángeles ascendiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre nos recuerda que el plan de Dios es dinámico. Que hay un movimiento constante de gracia que fluye desde el cielo hacia la tierra. Y que ese flujo de bendición se hace presente cada vez que nos unimos en fe a Cristo resucitado. La prontitud de Natanael en proclamar a Jesús como Hijo de Dios nos anima a no dilatar nuestra respuesta al llamado divino. Porque cada día que retrasamos nuestra entrega es un día que dejamos de vivir plenamente en el amor de Dios. Y el Señor nos invita a decir sí hoy, sin esperar a un mañana incierto. Este pasaje es también un canto a la gratuidad de la fe. Porque Natanael no tuvo que realizar grandes méritos para recibir la revelación, sino que bastó su apertura interior para reconocer en Jesús la verdad de Dios. Y esto nos enseña que la salvación es un don que se recibe, no un premio que se conquista. La revelación de Cristo como Hijo del Hombre abre una dimensión de humildad. Porque siendo el mediador del cielo, quiso también compartir nuestra condición humana, caminar en nuestras sendas y experimentar nuestras limitaciones. Para mostrarnos que la grandeza de Dios se manifiesta en la cercanía con el hombre. El testimonio de Natanael sigue siendo actual. Porque cada vez que alguien pasa de la duda a la fe, el Evangelio se renueva, recordándonos que el Señor sigue actuando en los corazones. Y que su gracia no ha perdido fuerza a lo largo de los siglos. La promesa de ver cosas mayores nos impulsa a no contentarnos con una fe superficial. Porque el Señor quiere mostrarnos maravillas más grandes de las que hemos experimentado. Y para recibirlas debemos estar dispuestos a caminar más profundamente en la oración, en la fidelidad y en la apertura al Espíritu Santo. El encuentro de Jesús con Natanael nos recuerda que cada vocación comienza con un toque personal. Que no todos llegamos al Señor por el mismo camino, pero que todos compartimos la experiencia de ser mirados con amor. Y de escuchar una palabra que nos revela nuestra identidad más profunda. La confesión de Natanael se convierte en semilla de esperanza para nosotros. Porque así como él reconoció a Cristo desde el inicio de su misión, también nosotros estamos llamados a proclamarlo en medio de nuestro tiempo. Con valentía, con firmeza y con la certeza de que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Finalmente, este pasaje nos invita a vivir bajo el cielo abierto de la gracia. Sabiendo que la promesa de Jesús no fue solo para Natanael, sino para todos los que creemos. Porque en él vemos al Hijo de Dios, al Rey de Israel y al puente eterno que une nuestro corazón con el Padre, dándonos ya desde ahora un anticipo de la gloria eterna que nos espera. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.